En la palabra de Dios, la primera carta que estamos estudiando, primera carta a los tesalonicenses, estamos recorriendo, hoy es el décimo estudio, predicación, sermón, como quiera llamarlo, acerca de primera Tesalonicenses, y honestamente en lo personal ha sido de tremenda bendición, muchísimas cosas que uno lee en la palabra y cuando las estudia, si uno no se ve afectado por la palabra, honestamente es inútil querer predicarla, exponerla, y Dios realmente ha hablado a través de todo lo que hemos ya visto. Espero que haya sido también para usted, haya sido de bendición. Y de hecho, léala en su casa. Léala de nuevo y va a recordar cosas que hemos ya visto, cosas que el Señor nos ha enseñado en toda esta carta. Vamos a leer capítulo 4, donde dejamos el domingo pasado, versículos del 9 hasta el 12. Leemos, dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por permitirnos en libertad congregarnos, Señor, y rendirte culto a ti, Señor. Tú eres el centro de esta reunión, el centro de nuestras alabanzas, el centro de la predicación de la palabra. No queremos desenfocarnos de eso, Señor. Por eso necesitamos tu guía, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para no perder el foco de lo que es el centro de nuestras vidas, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el Evangelio, gracias por tu palabra, porque tiene el poder para santificar a tu iglesia, como oraba Darío recién, pero también tiene el poder para salvar a aquel vil pecador. Cada uno de nosotros lo éramos, y confiamos en eso, Señor, en que tú puedes en esta mañana también obrar de esa forma en los corazones. Y rogamos tu ayuda, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahí en muchas ocasiones uno se encuentra con personas que tienen quizá un trasfondo cristiano, de alguna iglesia, alguna historia. Hay mucha gente así. Y uno se pone a hablar y te das cuenta que tienen como una teología desordenada, que necesitan ordenarla, que necesitan ordenar y articular bien los conceptos de las verdades de la palabra de Dios. Y es un buen paso, porque no tener las ideas o los conceptos bíblicos ordenados en forma clara muchas veces puede llevar a errores. Y es algo que uno debería evitarle a todo aquel que uno considera que es un hermano, evitarle que caiga en un error por tener desordenadas sus ideas. Y por eso existe lo que conocemos bíblicamente como discipulado: guiar a una persona a ordenar las cosas, a vivir bíblicamente. Y no sé si se ha puesto a pensar acerca de las cosas que usted cree. No sé si se pregunta por qué creo lo que creo. Es importante preguntárselo, pero sería correcto que como hijo de Dios fuera diligente en ordenar las cosas delante de Dios, ordenar lo que usted cree, no porque de eso dependa su salvación, porque no es una cuestión intelectual, pero sí es bueno poder ordenar, porque es sano poder, como dice 1 de Pedro
1:13, ceñir los lomos de nuestro entendimiento y ser sobrios. Porque de esa manera, más adelante va a decir, de esa manera no conformamos, evitamos conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Habla de la mente, ¿no? De cómo ordenar las ideas y no mantenerse en esos deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. El domingo pasado vimos incluso, y uno lo puede leer de nuevo ahí en versículos 2 al 8, como muchas veces mantenerse en esa ignorancia o perderse de vista las cosas que el Señor quiere en nuestra vida, la voluntad del Señor, muchas veces nos pueden llevar a terminar cayendo en cosas que no son la voluntad del Señor. El Señor dice, versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y dentro de esa santificación está, como vimos el domingo pasado, el tema de la pureza sexual, pero como vamos a ver ahora, es cómo llevar a cabo esa voluntad de Dios. Cómo uno puede llevar adelante la voluntad de Dios. Pablo le escribe a estos hermanos que tienen un fuerte deseo de volver a verlos. En capítulo 2, versículo 17, dice que procuran con mucho deseo ver el rostro de ellos. Pablo los quiere ver porque se ha separado de ellos por causa de oposición, lo hemos visto también. Pablo ha sido perseguido, los hermanos están siendo perseguidos, pero ese anhelo por verlos los lleva a Pablo a planificar entonces que Timoteo vaya a recibir un informe. Y de este informe Pablo puede ver la firmeza de estos hermanos, pero no era solamente una firmeza basada en cuestiones intelectuales, porque uno dice, bueno, los hermanos estaban firmes en la fe, entonces es que creían lo correcto. No solamente eso, no solamente tenían una teología ordenada, no solamente tenían correctas articulaciones de su fe y de lo que es el Evangelio, que son cosas necesarias, sino que eso los había llevado a estos hermanos a hacer la voluntad de Dios. Y ahí está el punto. No solamente el cristiano tiene que estar atento a qué cree correctamente, sino a cómo lo lleva adelante. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo quiere animar a estos hermanos, y de hecho se los dice, abunden más y más en estas cosas, porque quiere que vivan correctamente. No solamente que sepan las cosas correctamente, sino que la vivan. Y esa es la preocupación de Pablo. Son cosas necesarias, las cosas obviamente intelectuales, pero llevar a cabo la voluntad de Dios es fundamental. Por eso Pablo les dice en 4:1, por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, o sea, con la autoridad que el Señor Jesús tiene, que de la manera que aprendisteis intelectualmente de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Esa es la voluntad de Dios vivida. Eso es la preocupación de Pablo. Así abundéis más y más en estas cosas. Y esta parte que leímos hoy está dentro de este conjunto de exhortaciones acerca de la voluntad de Dios en la vida de los hermanos y cómo los tesalonicenses tienen que abundar más y más en estos temas a la luz de lo que vamos a ver después, que es la venida del Señor. A la luz de la venida del Señor, estoy siendo exhortado y animado por la palabra que tengo que vivir de una manera correcta. ¿Cómo llevo a cabo la voluntad de Dios a la luz de su venida? Son instrucciones que estos hermanos ya habían recibido, pero de las cuales necesitan seguir creciendo. Eso es lo que Pablo los está animando. No se tienen que estancar, no se tienen que quedar con que, bueno, estamos bien, estamos bárbaros, sabemos correctamente, tenemos una sana doctrina, tenemos una linda iglesia, bien, bárbaro. No, Pablo le dice, no se estanquen en eso, sigan creciendo para el Señor, sigan creciendo, no se queden estancados, vivan estas cosas, porque de nada les va a servir, como dijimos, el conocimiento intelectual contra lo que Pablo dice en otra carta, contra los apetitos de la carne. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Si ese conocimiento no va acompañado de una sumisión a aquel que ha puesto su sello de autoridad en todo lo que está diciendo. Por eso la exhortación de Pablo es en el Señor Jesús, versículo 1, son instrucciones por el Señor Jesús, versículo 2,
es la voluntad de Dios, versículo 3, implica el llamado de Dios, versículo 7, y muy importante, versículo 8, que quienes desechan esto están desechando no a los hombres, sino a Dios mismo. Entonces, esto es fundamental. El domingo pasado, en referencia a la voluntad de Dios y a la santidad sexual, como lo vimos, que Dios demanda de los creyentes, esto no lo demanda Dios de los no creyentes, ¿sí? Porque versículo 5 dice que los gentiles no conocen a Dios y andan en pasiones de concupiscencia, en sus deseos. Esto Pablo no se los puede reclamar a los incrédulos. Por eso las cartas están escritas a las iglesias, a creyentes. Pero en referencia a esta voluntad de Dios, dijimos el domingo pasado, hay 4 factores que hacen posible esta santidad sexual. Y lo repito porque está conectado a esto que vamos a ver ahora. Dijimos, en primer lugar, el temor de Dios. En segundo lugar, el llamado de Dios. En tercer lugar, el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado a los creyentes. Y en cuarto lugar, que es lo que vamos a tocar hoy, es el tema del amor fraternal. Muy importante para cómo cumplir la voluntad de Dios. Dios nos ha provisto, mis hermanos, de personas que nos aman y que nos apoyan en este camino, en este peregrinar, en esta vida en el Señor. Por eso, versículos 9 y 10 dice acerca del amor fraternal: no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido. Pero también vemos después un amor entrelazado, muy interesante, cómo está entrelazado con el tema del trabajo, de la laboriosidad, de cómo ser diligentes en esto, en versículos 11 y 12. Por eso la idea que nos va a guiar o ayudar hoy a lo largo del pasaje es que como cristianos llevamos a la práctica la voluntad de Dios en este amor fraternal unos con otros y mediante una vida de trabajo a fin de servir a los hermanos y ser de testimonio a los incrédulos. Es medio larga la idea, pero después escuche el audio nuevo, pero se lo repito, como cristianos llevamos a la práctica la voluntad de Dios en este amor fraternal unos a otros y mediante una vida de trabajo a fin de servir a mis hermanos y ser de testimonio a los incrédulos. Veamos entonces, en cuanto al amor fraternal, la primera parte del versículo 9. Acá cambia rápidamente el tema, pero está conectado. Vamos a ver cómo está conectado con esta voluntad de Dios. Pero acerca del amor fraternal, escribe Pablo acá. Pablo pasa de la santidad sexual a las demandas del amor. Muy interesante, porque pasa del amor ilícito, porque Pablo habla de que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación, el amor ilícito, que no es amor, en definitiva. Pasa de eso a este amor imprescindible entre los hermanos, este amor fraternal. Recién escribió Pablo acerca de aquello de lo cual los tesalonicenses deben apartarse, versículo 3, y ahora les escribe de aquello en lo cual deben abundar, versículo 10. Antes de su conversión, acá lo puede ver, cuando practicaban el paganismo, su vida estaba caracterizada por esta inmoralidad. Ellos vivían así, era su forma de vida. Pero ahora la vida de ellos se debe caracterizar por este amor. Por este amor. Antes se dedicaban a defraudar al hermano, lo vimos en versículo 6, a defraudar al hermano, a abusar del prójimo, pero ahora deben amarle. Fíjense cómo ha cambiado eso. Y este cambio de tema no es una casualidad. En cierto sentido, este amor fraternal del que habla Pablo es la respuesta justamente de nuestra fe a la inmoralidad del mundo. El amor fraternal es esa respuesta. ¿Qué respuesta le vamos a dar al mundo acerca de la inmoralidad sexual? Bueno, este amor fraternal, este contraste entre la voluntad de Dios y la mentalidad de quienes no conocen a Dios. Por eso lo duro, entre comillas, de esta santidad sexual vivida en medio de una sociedad promiscua se va suavizando cuando recibimos el apoyo de una comunidad que se caracteriza por el amor. Y esa comunidad es la iglesia, mi hermano.
Es la iglesia. Si el cristianismo nos exige pagar el precio de la santidad sexual, nos recompensa, sin duda, abundantemente, nos recompensa mediante esta comunión fraternal. Es tremendo lo que Dios hace por medio de Cristo, por medio del Evangelio. Tremendo. Por eso Pablo le dice acerca del amor fraternal, no hace falta que les escriba. Es como que, y ahora vamos a explicar por qué, no hace falta. La mayoría de las traducciones en español dicen amor fraternal o amor entre hermanos. El término amor fraternal, Filadelfias, es este afecto natural que corresponde de la relación entre hermanos, especialmente el afecto de los que son ahora familia de Dios. Pero era un término que era normalmente usado para referirse a hermanos de sangre. El amor fileo, Filadelfia. Se hablaba de este compromiso familiar entre parientes de sangre. Había algo muy fuerte en eso. Pero Pablo en el Nuevo Testamento usa este término para decir que ahora todos los cristianos son miembros de una misma familia. Está usando este término que antes el paganismo lo usaba para hablar de los lazos de sangre, para usarlo ahora en estos lazos de esta familia espiritual. Y ahora el amor por los demás creyentes puede, en el sentido más real, puede llamarse amor familiar o amor fraternal. Ahora sí, esto tiene, de ahí que Gálatas 6:10, por ejemplo, usa esta idea para decir, así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Muy interesante. Nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó, un pasaje muy conocido, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De nuevo, esta idea de familia, entre muchos hermanos. Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. De nuevo, muchos hermanos, familia de la fe, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, sus hijos, su familia. Tremendo lo que está diciendo. Este es el amor fraternal del que está hablando Pablo. Los cristianos, incluso los cristianos en la iglesia primitiva, se reunían llamativamente en las casas para darle más fuerza a ese sentido de familia. ¿Por qué se reunían en las casas? ¿Por qué no buscaban un local o por qué no buscaban algún otro lugar, alguna plaza? No, en las casas. Incluso más adelante Pablo le va a decir en capítulo 5, versículo 26, ahí de Primera de Tesalonicenses, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. ¿Qué era bueno, después lo vamos a estudiar. ¿Qué era el ósculo santo? El beso santo. Bueno, entre las familias solamente se saludaban con un beso. De nuevo, este concepto de saluden a los hermanos con este beso familiar, con este amor fraternal que menciona. Y está relacionado justamente a este amor que es solamente de Dios. En unos pocos meses de plantada esta iglesia, tiene pocos meses de plantada, este amor fraternal era patente entre estos sujetos que se llamaban hermanos. Roma los veía medios raros. Estos se casan entre hermanos. Son gente rara. En medio de persecuciones, en medio de la confusión que podía generar tener la ausencia de su fundador, de Pablo, a pesar de todo eso, vivían conscientes de que eran una familia. Era una familia, incluso era una realidad con los hermanos de otros lugares. Va a decir versículo 10 que también lo hacéis así con todos los hermanos, de nuevo, la palabra hermanos, que están en Macedonia, por toda Macedonia. Con otras personas que no conocen, no saben los trasfondos familiares, las tradiciones, de dónde vienen, de qué laburan.
No importa porque es mi hermano. ¿Por qué? Porque el Evangelio es por sobre todo, en este caso, en esta relación. Por eso, en primer lugar, este amor fraternal, del que Pablo no hace falta que escriba. Y les explica por qué. Segundo encabezado, porque es algo enseñado por Dios. Interesante. Como dice Pablo la segunda parte, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Qué es esto? Obviamente las instrucciones de Pablo eran importantes, las instrucciones de sus colaboradores eran importantes, pero esto es algo nacido de Dios. Dios mismo les enseña, dice Pablo, a ustedes a amarse unos a otros. Y usa una palabra que es única, no la va a encontrar en otro lado en el Nuevo Testamento, cuando dice, enseñados por Dios, habéis aprendido de Dios, teodidactos, de la didáctica viene, Dios mismo les ha enseñado, y es una sola palabra para decir, Dios les ha mostrado, instruido en esto, han recibido de parte de Dios esto. Por eso Pablo solo hace mención de esto y no hay necesidad de agregar nada más. La naturaleza divina que el creyente adquiere por obra del Espíritu Santo al nacer de nuevo, hace algo natural en este tipo de amor. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces Dios nos enseña esto y es algo que es característico del creyente, el amor hacia mis hermanos. Entonces, déjeme decirle, es imposible que el creyente no ame a sus hermanos. Es imposible. ¿Se da cuenta? Es imposible que un creyente genuino no ame a sus hermanos. Esto va en línea, mi hermano, con 1 de Juan, fíjese. 1 de Juan, capítulo 2. Hermoso. Porque claro, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y entonces, ahora tiene sentido que esto Dios lo enseña al creyente, de amarse unos a otros. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Obvio. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Está perdido, ¿se da cuenta? Es un incrédulo. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que no ama a su hermano. Y no está hablando de los incrédulos, está hablando de los hermanos, de esta familia, de este amor fraternal. Está perdido. Capítulo 3, versículo 14, de nuevo, Juan retoma esta idea y dice, nosotros sabemos, los creyentes, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que tenemos vida nueva. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, permanece perdido. Es muy claro. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Nadie ha visto jamás a Dios. Versículo 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Sin embargo, y acá es llamativo, Pablo usa acá un término, una palabra para hablar del amor fraternal. Por un lado usa Filadelfia, como dijimos, pero acá cuando dice
que han aprendido de Dios que se amen unos a otros, usa otra palabra para hablar de amor, y es de la raíz ágape, el amor ágape, el amor que es amor divino, amor puro, amor noble, que es de parte de Dios, y que no es un amor que se guía por apariencias, por emociones, por sentimientos. No, este es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, no es nuestro, no es un amor sentimentaloide, romántico, de las canciones de Luis Miguel, no, es el amor de Dios, es el amor de Dios que cambia, transforma la vida del creyente. Estos hermanos, y Pablo lo ha aclarado ya en la carta, estos hermanos no carecían de esto, lo tenían. De hecho, en capítulo 1, versículo 3 dice, habla de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Estos hermanos estaban practicando esto. En capítulo 3, versículo 6, en el informe de Timoteo, les dio buenas noticias de vuestra fe y amor. O sea, estos hermanos estaban viviendo esto. No está regañándoles Pablo de que qué flojo que andan en el amor. No. Pero sí abunden más y más en esto. La obra de la gracia de Dios en la vida de estos hermanos no era algo nominal, no eran cristianos domingueros, no, era algo auténtico. La única manera de que personas, obviamente, de diversos estratos sociales, como dijimos, de diferentes trasfondos religiosos, incluso de diferentes tradiciones familiares, estuvieran unidos en la misma familia de la fe, la única manera es que Dios les haya instruido, Dios les haya enseñado, Dios les haya convencido, Dios les haya cambiado sus afectos. Solamente Dios. ¿De qué manera enseña Dios al creyente? Bueno, en primer lugar, por medio de su palabra, obviamente. Por medio de su palabra. Las Escrituras nos ayudan a identificar comportamientos que pueden ser egocéntricos y que están en contra de este amor de Dios, comportamientos que son injustos, y nos pueden también hacer ver acciones que son amables y justas. Las Escrituras nos enseñan sin duda que debemos amarnos unos a otros. Dios enseña por medio de su palabra, en primer lugar. En segundo lugar, por medio de su ejemplo. Y recién leíamos en Primera de Juan, y en Primera de Juan hay un capítulo muy conocido, versículos muy conocidos, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. Acá, de esta forma enseña Dios también su amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esta es la forma en que Dios nos ha enseñado su amor. Tremenda forma. ¿Cómo? Enviando a su Hijo en propiciación. Por medio de su ejemplo. Dios dio el mayor ejemplo de amor por medio de su Hijo. Y en tercer lugar, por su Espíritu. Porque podemos tener las instrucciones del Padre, podemos tener el ejemplo del Hijo que leímos recién, pero si Dios mismo no transforma al pecador por medio de su Espíritu, dándole vida, seguiremos siendo incapaces, mi hermano, de amar adecuadamente. El incrédulo no puede amar. Grábeselo eso. Cuando un incrédulo le hable de amor, no es el amor de Dios. No es ese amor ágape. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo. Por eso no podemos pedirle al incrédulo amar de esta forma. Es ridículo. No se puede. Pero esto sí es un ánimo, una exhortación para el creyente. Pablo parece acá estar como sorprendido, pues está Dios obrando en la vida de estos hermanos. Incluso Pablo ya se los ha dicho en capítulo 2, capítulo 2, versículo 13, Pablo les dice que estos hermanos han recibido la palabra de Dios no como de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y dice más, la cual actúa en vosotros, los creyentes.
la palabra de Dios estaba actuando aún en la ausencia de Pablo y Dios les estaba enseñando por medio de su palabra, por medio de su ejemplo, por medio del Espíritu Santo. Dios solamente no estaba dándoles un libro, un manual de tome la teología del amor, sino que los había puesto en circunstancias en donde prácticamente tenían que amar a los hermanos. De hecho, la persecución podía ser una de esas formas, y de hecho, ya ha dicho en 1:8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La vida de estos hermanos era evidente cómo Dios los estaba cambiando. El testimonio de la fe de estos hermanos, y ahora repite esta idea refiriéndose a cómo han practicado este amor fraternal más allá de la congregación, porque les dice, versículo 10, estos hermanos que están por toda Macedonia han recibido esto también. Se da cuenta, de nuevo, no carecían estos hermanos de este amor, no carecían, porque Dios se los estaba enseñando. Pero Pablo le dice, abunden más y más en esto. No se achanchen. Lleven a cabo la voluntad de Dios en su vida. Han sido enseñados por Dios. Esto es algo que Dios hace en los creyentes. Esto es precioso. En esta semana leía, un hermano puso una frase y me pareció pertinente. Le avisé, le digo, te la voy a robar. Pues buenísima. Una frase que muy pertinente porque decía así, y cito, una cosa es animar o exhortar al hermano a obedecer a Dios. Y otra muy distinta es perseguirlo o llevarlo a cuestas para que cumpla su deber de creyente. La primera es bíblica, la segunda no. Está bien lo que hace Pablo, de animar y exhortar, pero confía plenamente en que al creyente genuino, Dios obra en su vida, sin duda, y no hace falta llevarlo a cuestas para que cumpla la voluntad de Dios. No hace falta andar, ¿viste? Llevar a cuestas, usted me entiende. No hace falta. Sí exhortarlo, sí animarlo por medio de la palabra. Dios dice esto, hermano, Dios dice aquello, ¿cómo estás? Preguntar, ser intencional. Pero de ahí a llevar a cuestas a otro hermano o a alguien que aparentemente es creyente, es muy posible que esté gastando fuerzas en algo que no es correcto. No es correcto. En cuanto a nuestra justificación y redención, la obra Dios ya la ha terminado. Dios la ha llevado a cabo. La nota dominante de la Biblia es que es una vez para siempre. Dios ha hecho eso. Una vez para siempre. El sacrificio de Cristo es perfecto. Es completo, es consumado. Amén a eso. Pero en cuanto a nuestra santificación y transformación, lo que dice la Biblia es más y más. Abunden en esto. Más y más. Por eso dice, versículo 1, así abundéis más y más. Versículo 10, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque entiende de que esto es un avance hacia adelante. Como consecuencia, uno de los énfasis principales de Pablo en esta parte de la carta recae sobre esta idea de crecer. Mientras estemos en esta vida, mi hermano, nunca vamos a llegar a la perfección ética. Nunca vamos a llegar. Pero sí tenemos que avanzar. Sí tenemos que avanzar. Por eso Pablo dice que abundéis en ello más y más y lo repite. Y por eso, como dijimos, la idea es que como cristianos llevamos a la práctica la voluntad de Dios en ese amor fraternal unos a otros y mediante una vida de trabajo, a fin de servir a mis hermanos y ser de testimonio a los incrédulos. Y eso es lo segundo. Porque primero habló de esto del amor fraternal, pero conectado a esto está este tema del trabajo como una muestra de amor. Es muy interesante. Ese es nuestro tercer encabezado, lo que sigue, versículos 11 y 12, están conectados con lo que dice versículo 10, os rogamos. Os rogamos.
lo que indica que la dedicación al trabajo no es más que una extensión de este amor fraternal. Muy interesante. ¿Por qué Pablo pone el amor fraternal y ahora empieza a hablar de vuestros asuntos, vuestros negocios, del trabajo? Porque es una extensión de ese amor. Piénselo de esta manera, quien se sostiene trabajando no necesita depender de otros. Es una realidad. En cambio, lo opuesto, quien se dedica a una vida de ocio suele ser una persona egocéntrica y muchas veces vive como un parásito social. Pasa eso. Y eso no es amor. Eso no es el amor de Dios. No estamos hablando, y no creo que Pablo se le haya escapado este concepto de que en la iglesia puede haber miembros que se ven imposibilitados a trabajar por diferentes motivos. A Pablo no se le debe haber escapado eso, obviamente. Pablo en Efesios 4:28, en el contexto de nuestra nueva vida en Cristo y como parte de la iglesia, dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces está dando por sentado que puede haber, mi hermano, estamos en un mundo caído, y puede haber hermanos que pasen necesidad, y para eso está el otro hermano que trabaja con sus manos y ayuda y cuida a su otro hermano. Puede haber, pero no por ocio, no por negligencia, no por holgazanería, no, sino por necesidad, por alguna circunstancia. Pero la relación entre el amor y el trabajo también tiene otro sentido, porque el egocentrismo conduce al orgullo. El estar centrado en mí mismo me conduce a ser orgulloso, mientras que el amor se expresa en este espíritu humilde de servicio a los demás. Entonces, el que ama, sígame la idea, el que ama desea trabajar porque mediante su trabajo sirve a su prójimo. ¿Me entiende? El que ama desea trabajar porque así sirve a su prójimo y mediante esos recursos que uno tiene puede atender las necesidades de los demás. Ese era el fin del trabajo, según Pablo lo está presentando ahora. Poder atender las necesidades de mis hermanos. En este sentido, el amor fraternal y el trabajo van de la mano. ¿Se da cuenta? Y ese amor que Dios instruye a estos hermanos los lleva a obrar bien, no abusando de los demás hermanos, obviamente. Fíjese que lo va a repetir en capítulo 5, versículo 12. Pablo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. De nuevo, este tema del amor fraternal. De hecho, Pablo y sus colaboradores fueron ejemplo de esto, y hay una conexión de nuevo con esta entrega a los hermanos. En capítulo 2, versículo 8, Pablo dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Precioso. Pablo y los colaboradores de Pablo habían sido ejemplo de esto. No estaba hablando Pablo de qué capo que soy, hagan esto porque yo lo mando. No, Pablo había sido ejemplo. Era el ejemplo, nuestro Señor es el ejemplo perfecto. Es muy posible
y así coinciden la mayoría de los comentaristas, que un error doctrinal acerca de la venida del Señor, que es lo que vamos a ver después, haya llevado a algunos hermanos a dejar sus obligaciones, a dejar de trabajar. No, total, viene el Señor, amén, amén, todos amén, amén, pero pónganse a laburar, hermano. ¿De qué manera espera el Señor? Y algunos estaban ociosos. Pablo lo trata muy suavemente en Primera de Tesalonicenses. En Segunda de Tesalonicenses ya no es tan suave. Léalo en su casa. Pero en Segunda de Tesalonicenses Pablo va más al hueso acerca de esto. Pero pensando en esto de llevar a cabo la voluntad de Dios, Pablo acá usa 5 frases. Fíjese, en primer lugar, que procuren el llevar una vida tranquila. En segundo lugar, que se ocupen en vuestros propios asuntos o negocios. En tercer lugar, que trabajen con vuestras manos, tal y como os hemos mandado. Cuarto, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Quinto, a fin de que no tengan necesidad de nada, o se podría traducir también de nadie, de nada o de nadie. Se podría, si se fijan, las 3 primeras frases dependen del mismo verbo, procuréis. En la Biblia de las Américas dice, no tengáis, que tengan por vuestra ambición, que procuren esto. Los 3 primeros, el llevar una vida tranquila, el ocuparse en sus asuntos, el trabajar con las manos. Y esto indica cuáles deben ser las aspiraciones del creyente en cuanto a su vida laboral. Una vida tranquila, ocuparse en sus asuntos, trabajar con sus manos. Las 2 restantes dependen de esta conjunción. Estamos entrando a la gramática. Conjunción a fin de qué. Muy importante, márquelo. A fin de qué. Que muestra la finalidad que el creyente debe perseguir en estas prioridades laborales. ¿Cuáles son? ¿Se ha puesto a pensar en sus labores, mi hermano? Si usted es empleado, si usted es autónomo, si usted trabaja en casa, Dios usa eso para su santificación. Y vimos en 4.3 que esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Está todo conectado. La tranquilidad no se refiere a la pasividad o a la holgazanería, me quedo tirado en el sillón. No. La tranquilidad habla de estar libres de trastornos o conmociones. Muy interesante, porque es una vida que descansa en la soberanía de Dios. Y voy a aclarar eso. Hoy, lamentablemente, hace unas décadas atrás, la sobreinformación, hoy las redes sociales, hoy la permanente noticia de los medios, no ayudan a procurar esto como creyente, mi hermano. Mi hermano, si esto le afecta, si ver el noticiero, si andar en las redes sociales le está afectando, procure vivir una vida tranquila. Procure vivir una vida tranquila, porque la gente anda sacada. ¿Viste lo que dijo? ¿Viste aquello? ¿Viste lo otro? ¿Viste el canal? ¿Viste TN? ¿Viste Crónica? Procure vivir tranquilamente, descansando en la soberanía de Dios, descansando. Los tesalonicenses, gracias a Dios, no tenían los medios que tenemos hoy nosotros, pero sí tenían hermanos que andaban desordenados. Y lo va a tratar en la segunda carta, que se entrometían en asuntos que no eran suyos, que andaban conmocionando a los demás hermanos por su imaginación. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, se los leo, no lo busque. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Había hermanos que estaban
¿Viste lo que pasó? ¿Te enteraste del gobernador esto, del emperador aquel? El Señor viene. Wow, ¿viste? Y los conmocionaron. Ya está acá. No, hermanos, tranquilos. Después le va a aclarar, el Señor va a venir como un ladrón en la noche. No anden buscando señales. Y una forma clara de vivir esta confianza es esta tranquilidad en el Señor. Y es estar ocupados en los asuntos del Señor y en sus asuntos de la vida cotidiana, trabajando con sus manos. Estas son las formas, como dijimos, cómo este trabajo es una muestra del amor creyente, del amor cristiano. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad de trabajar de esta forma? Y este es nuestro último encabezado. Pablo marca finalmente dos consecuencias positivas de llevar a cabo la voluntad de Dios, viviendo tranquilamente, ocupados en los asuntos de cada uno, con miras a este amor unos a otros, como hemos visto ya, y en esta esperanza activa de la segunda venida del Señor. En primer lugar, dos consecuencias positivas. En primer lugar, el buen testimonio hacia los incrédulos, a fin de que os conduzcáis, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Está hablando de los incrédulos. Pablo usa acá la misma palabra del versículo 1. Fíjese que dice que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Es la misma palabra. Este andar del creyente es con el fin de agradar a Dios. Y obviamente conducirse honradamente habla de nuestra identidad. ¿Cómo me conduzco honradamente? Somos embajadores de Cristo, dice la palabra de Dios. Y debemos vivir en esta sociedad de tal manera que nuestra conducta sirva para glorificar siempre a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese cómo sigue esta misma lógica Pedro, en 1 Pedro. Sigue la misma lógica inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? No es de su ingenio lo que dice Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, ahí está su identidad, que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Recuerdan? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los incrédulos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esa es la identidad. Y en este contexto de 1 Tesalonicenses, la palabra honradamente significa decorosamente, correctamente. El cristiano debe vivir correctamente en este mundo, en la espera de su Señor. O sea, los tesalonicenses debían conducirse de una manera que no ofendiera innecesariamente. Porque muchas veces ofendemos a los incrédulos innecesariamente. No hace sentido que busquemos, como se dice en la calle, ¿no? Que le busquen roña. No le busque roña al creyente, al incrédulo, perdón. Innecesariamente. Y mucho menos que los incrédulos blasfemen el nombre de nuestro Dios por causa de nuestro mal comportamiento. Si hay un mal comportamiento en nosotros, en nuestra vida cotidiana, tengamos ese cuidado de que no estemos dejando el testimonio de nuestro Señor mal. Leon Morris, un comentarista, dice sobre esto, y cito: en un sentido, el cristiano tiene que vivir sin preocuparse por la opinión del mundo, en un sentido. Dado que sus pautas, las del mundo, y sus normas son las las normas del creyente son las de su maestro y no la de la sociedad mundana. Entonces, no tengo que estar preocupado por la opinión del mundo, pero en otro sentido, el creyente siempre tiene que pensar en el efecto de sus actos que puede tener sobre otras personas. Debe tener cuidado, dice Morris, de no desacreditar la fe
por descuidar las apariencias. Tremendo. Claro, en un sentido, no tengo que estar preocupado por la opinión del mundo, porque me importa la opinión de Dios sobre mi vida. Pero por otro lado, tengo que pensar en qué efectos tiene mi vida como creyente en los demás. ¿Qué efectos tiene? John MacArthur dice sobre esto: cuando los creyentes muestran actitudes y hábitos de trabajo diligente y viven de modo tranquilo y amoroso, que respetan la privacidad de los demás y no se entrometen ni entran en chismes, se convierten en un testimonio poderoso para los incrédulos y hacen creíble el Evangelio. Esa es la forma de tener como un aval. No es que mi testimonio va a salvar a nadie, no, imposible, pero sí es un aval a la hora de ir: quiero hablarte de Cristo. Vos me vas a venir a hablar de Cristo. ¿Nunca le pasó eso? Pero si vos... Y te empiezan a sacar en cara la vida. Por eso dijimos, en primer lugar, el buen testimonio. Y en segundo lugar, dice ahí Pablo, que no tengáis necesidad de nada, como una independencia honorable. No tener necesidad de nada. La persona que se esfuerza en el trabajo tiene que cubrir sus propios gastos, contribuye a los gastos que puede tener la iglesia, ayuda a los necesitados. Sus finanzas son un testimonio de sus prioridades y cómo el Evangelio ha modificado esas prioridades y cómo ha modificado esos afectos. La frase traducida como de nada, también dijimos, se puede traducir como de nadie, es decir, no es una carga esa persona por su ocio. No es una carga, no es un... Perdóneme si hay alguno... No es un planero. ¿Se da cuenta? No es una... Trabaja con sus manos. Por eso un creyente tiene que tener mucho cuidado. Ore al Señor a la hora de ir a dar un voto o de plantear sus ideas. Porque tiene que preguntarse: ¿esto agrada al Señor? ¿Esto agrada al Señor? El Señor me dice que trabaje con mis manos. Por eso el fin de esta forma de andar, producto del obrar del Evangelio en la vida de la persona, es que lo va a llevar a cumplir la voluntad de Dios en cada aspecto de su vida. En cada aspecto. Lo lleva inevitablemente a vivir en esta independencia honorable que me ayuda a servir a los demás. A servir a los demás y no quedarme en mi egoísmo. Por eso hay un llamamiento a agradar a Dios, versículos 1 y 2 del capítulo 4, y está todo conectado, y amar a los hermanos, versículos 9 y 10, y estos son el marco en donde se inserta justamente estas dos cosas: la pureza sexual, versículos 3 al 8, y el trabajo esforzado, versículos 11 y 12. Está todo relacionado. Y para terminar, John Stott comenta: la moralidad cristiana no es tanto una cuestión de reglas y normas, como sí lo es. La moralidad cristiana tiene que ver con relaciones. Por un lado, cuanto más conocemos y amamos a Dios, tanto más desearemos agradarle. Por otro, el amor a otros nos conduce a servirle. Experimentamos, dice Stott, una maravillosa liberación cuando el deseo de complacer a Dios supera el deseo de complacernos a nosotros mismos. Y cuando el amor a otros desplaza el amor egoísta. Y escuche lo que termina diciendo: la verdadera libertad no consiste en librarnos de Dios y de los demás a fin de vivir para nosotros. Eso no es la verdadera libertad, sino en librarnos de nosotros mismos a fin de vivir para Dios y para los demás. Esa es la verdadera libertad. Eso es lo que, si se pone a pensar detenidamente, eso es lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Él vivió para Dios y para los demás. Él vivió así. Y la palabra nos manda a seguir sus pisadas. Aun cuando esas pisadas lo llevaron a la cruz, Él no dejó de hacer esto.
de vivir para Dios y para los demás. Preguntas que surgieron para terminar. ¿De qué manera estoy procurando llevar a cabo la voluntad expresa de Dios? ¿De qué manera estoy procurando? ¿El deseo de complacer a Dios con mi vida está por encima de complacerme a mí mismo? ¿El amor a mis hermanos ha desplazado el egoísmo que tenía cuando yo era incrédulo? ¿Tengo verdadera libertad en Cristo para vivir para Dios y servir a los demás? ¿O acaso creo ser creyente por cumplir ciertas reglas, condiciones, venir a reuniones, pero mi corazón y mi vida no aman llevar a cabo la voluntad de Dios, agradándole en todo y amando a mis hermanos de la forma que Dios nos está enseñando? Y último, ¿qué impresión del Evangelio estoy dando con mi vida y con mis palabras al mundo incrédulo? ¿Qué impresión del Evangelio se lleva el incrédulo de mi vida? Termino leyendo. Pablo le escribe. Pablo no busca la novedad. Yo me he dado cuenta de eso, que vas recorriendo las cartas y decís, pero Pablo le escribió lo mismo a los colosenses, a los efesios, a los romanos. ¿Por qué? Porque claro, el mensaje es uno y es claro. Colosenses 3, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y esto es un imperativo de acción que el creyente tiene que hacer. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó. ¿De qué manera lo perdonó, mi hermano? De la manera que Cristo os perdonó, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ágape, el vínculo que Dios ha derramado en nuestros corazones. Ese es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, la iglesia. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Precioso, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estas exhortaciones de Pablo, porque a estos hermanos le dice que no hace falta que él les escriba, porque sin duda este amor de Dios en Cristo es tan claro en tu palabra y nos estás permanentemente enseñando acerca de tu amor. Y Padre, ayúdanos a abundar más y más en esto que ya nos has dado. Conoces lo imperfecto que es nuestro amor,
lo imperfecto que es nuestro servicio a ti, lo imperfecto que es nuestro testimonio en el mundo, y necesitamos, Padre, tu ayuda y tu auxilio, que tu Espíritu Santo vaya amoldando nuestra vida, Padre, y que de parte nuestra responsabilidad sea, como leíamos recién, el hacer morir lo terrenal, desvestirnos de ese viejo hombre, Señor, y que tú nos guíes, nos ayudes a vestirnos de Cristo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por darnos esta familia de la fe, Señor. No nos incluimos nosotros, no pasamos por esa puerta y nos incluimos automáticamente en una familia de la fe, sino que es tu obrar sobrenatural en el corazón nuestro lo que ha hecho de nosotros nuevas criaturas y miembros de tu familia, Señor. Gracias porque podemos ver este amor fraternal, Señor, pero sabes nuestras limitaciones y cuánto necesitamos tu ayuda también para llevar adelante y abundar más y más en estas cosas, Señor. También danos la diligencia, danos la sabiduría, danos la responsabilidad que tenemos de manejarnos correctamente para con los de afuera, en nuestro trabajo, en lo que hagamos cotidianamente, Señor. Danos sabiduría porque entendemos de que no solamente es nuestra vida vivida en el mundo incrédulo, sino también el testimonio del Evangelio, Señor, el que está en juego. Por eso rogamos, Señor, tu ayuda en todas estas cosas. Tú sabes nuestras debilidades, sabes lo limitado que somos, Señor, pero gracias por el Señor Jesucristo, que ha pagado el precio para darnos no solamente justificación, sino también para darnos esta gran posibilidad de ser santificados. Tú lo haces con cada uno de tus hijos, Señor. Y no es una posibilidad, es una certeza de que tú lo haces. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta mañana. Cuídanos el resto de este día. Guarda a los hermanos que no hayan podido venir por temas de salud, Señor. Cuida a Miguel, cuida a Cecilia con su familia, Señor. Damos gracias que los estás cuidando, sabemos que los sostienes. Señor, acompáñanos el resto de esta semana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.